vámonos rápido entonces a la segunda carta de Pedro. Vamos a encontrar que el contexto nuevamente es a las iglesias que están siendo atacadas por falsos maestros. En este caso, Pedro lo que está buscando ahora va a ser, o el autor, lo que va a buscar es que la iglesia pueda defenderse. En este caso, tenemos que a los destinatarios no se les da así como una locación específica, sino que, como bien les acababa de decir yo hace rato, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a encontrar en el versículo 1 lo siguiente, que dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces ahí Pedro está pensando que es una fe preciosa la que han obtenido todos estos creyentes y que está siendo atacada por estos falsos maestros. Es bien importante cuando vemos esto porque hay quien dice que esta carta fue escrita en un tiempo posterior, y lo vamos a ir viendo, y entonces ya se está hablando ahí de un proto-gnosticismo, por así decirlo. Entonces estamos viendo ya ahí algunos problemas que había. Ahora, Pedro entonces escribe a estas iglesias y algo que va a decir es que dentro del mensaje es que esta iglesia o estas iglesias no crean a quienes buscan aprovecharse de los inconstantes y estén preparados para la venida del Señor. Eso sería el mensaje, ¿no? El mensaje sería que no le crean a quien buscan aprovecharse de ellos. Y eso lo podemos encontrar dentro de toda la carta, ¿no? ¿Cómo es que Pedro está diciendo: no se dejen engañar, no dejen que estos hombres se aprovechen? Y por cierto, apenas leía una nota que habla sobre esto, y veía sobre el tema de un predicador apologeta que murió el año pasado, y decía: si nosotros hiciéramos caso a las cartas paulinas o a las cartas de Pedro, por ejemplo, podríamos también estar preparados para ver que hay quienes buscan aprovecharse de los inconstantes. Y creo que eso es algo bien importante, que nosotros estemos viendo que no haya quien se aproveche de nuestra fe. Ahí hay algo bien interesante. Pedro va a estar hablando sobre el mundo antiguo, sobre los ángeles, y va a hablar sobre cómo es que estos fueron juzgados y el Señor no los perdonó. De la misma forma, el Señor no va a perdonar a aquellos que hacen caer a el pueblo, a aquellos que han tenido esta fe preciosa. Ahora, el autor en la misma carta dice que es Pedro, pero la mayoría de los eruditos actualmente creen que no pudo escribirla por varias cosas. En la crítica textual vemos un griego en tanto vocabulario como estilo distinto, por ejemplo, al de la primera carta de Pedro. Ni siquiera es parecida a la primera carta de Pedro. Es más parecido a Judas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos esta diferencia. Ahora, se cree que entonces lo que pasó es que Pedro utilizó a un escritor. Se me acaba de ir el nombre de cómo se le llama a este tipo de escritores. Ahí, si alguno de ustedes se acuerda, écheme la mano. Un amanuense o escribano. O... Amanuense, Ajá. sí, gracias, Chel. Entonces, que utilizó Pedro a Judas como amanuense, y que por lo tanto Judas, al ver la carta de Pedro, dijo: estas ideas están padres, yo también quiero escribir algo así, ¿no? Y hay críticos que también dicen que fue al contrario, que primero se escribió Judas y que Pedro vio y lo quiso meter, pero la mayoría de los críticos coinciden en que primero fue segunda de Pedro y después fue Judas. Entonces se cree que si fue el amanuense Judas, pues también se voló por ahí estas ideas. No que se las haya volado, sino que las compartía. ¿Desde dónde comparte o desde dónde escribe Pedro? Pedro escribe esta segunda carta desde Roma. ¿Por qué se cree esto?
Se cree esto por lo que dice Pedro en la primera carta, es que habla de la Babilonia, ¿no? Y esta Babilonia moderna en realidad está haciendo alusión políticamente a Roma. Entonces, la fechación o la datación. Hay quien dice que fue escrita en el año 65 aproximadamente, antes de la persecución de Nerón, antes de que Nerón persiguiera, pero también hay quienes dicen que en realidad esta carta es posterior y la llevan hasta el siglo segundo, ¿no? Hasta el siglo II, y nos dicen entonces que esta carta fue más reciente, y aparte nos darían a entender por qué es que habla de temas tan actuales para el tiempo en el cual se está escribiendo. Ahora, los destinatarios, como ya vimos, no se tiene como tal unos destinatarios dentro de la carta más que a los que han recibido una fe como la nuestra. Entonces son cristianos amenazados por falsas doctrinas. Y dentro del texto podemos encontrar un versículo principal. Es este verso principal, déjenme ver cuál es, ya se me olvidó, es segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y en segunda de Pedro 3:9 encontramos que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué este versículo? Bueno, algunos de los que estaban anunciando las falsas enseñanzas estaban llevando a otros a afligir sus almas, a otros a caer en tentación, a vivir en libertinaje. Y entonces lo que está haciendo aquí Pedro, o el autor de la segunda carta de Pedro, es hablarle a la iglesia y decirles: ustedes creen que no va a venir, pero el Señor viene, no retarda su promesa. Y entonces, no importa que nosotros pensemos que su promesa está tardando, nosotros en realidad lo que deberíamos de ver, que el Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en medio de esto, que ninguno de nosotros tampoco se desvíe, que todos sigamos firmes y saber que hay falsos maestros, falsas enseñanzas, que nos quieren desviar, que nos quieren decir que todo está bien o que podemos hacer ciertas cosas y alejarnos del evangelio. De hecho, algo que habla también Pedro en la segunda carta es sobre las cartas de Pablo, ¿no? Y vamos a ver cómo es que dice que algunos las tuercen, ¿no? Y entonces estamos viendo que ahí Pedro lo que está intentando hacer es llevar a la iglesia a la palabra y alejarla de la herejía. Pero eso es lo que yo veo. Amigos, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, creo que en esto hay una secuencia, ¿no? De las ideas que has mencionado y del mismo contexto que podemos encontrar aquí. Y es que, por un lado, está el punto de los falsos maestros. Está también la cuestión constante de la venida del Señor. Y está esto último que mencionas de las palabras de Pablo. Todo ello parecieran como que son diferentes temáticas, pero las une el autor de la siguiente manera. Sí hay falsos maestros, pero ¿cuál es su falsa enseñanza? Que la parucía o la venida del Señor ya se efectuó o no va a suceder. Entonces, estos falsos maestros son también los mismos que están interpretando mal a Pablo, y por lo cual él exhorta en ese punto de que algunos tuercen las palabras de Pablo, que son en relación a la venida del Señor. Noten en el capítulo 3, versículo 4, sobre las palabras, ¿no? que circulan. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida?
nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, ¿no? ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Es decir, aquí ya ha pasado un tiempo considerable desde la promesa de Jesús acerca de su venida y lo que se observa en Hechos capítulo 1 también, que se promete que así como subió o ascendió a los cielos Jesús entre las nubes, de la misma manera vendrá, ¿no? Esa esperanza que ya vimos también en uno de los programas anteriores con las epístolas de Pablo, en particular de Tesalonicenses, que trata ese mismo problema, ¿no? En relación a que algunos se cuestionaban, se preguntaban sobre cuándo sería la venida del Señor, qué se haría, cómo sería la resurrección. Pablo ya lo aborda. Por lo tanto, para este texto de Segunda de Pedro ya ha pasado todavía aún más tiempo, y esa es también parte de la crisis que encontramos allí. Estos falsos maestros están enseñando una interpretación errada de Pablo. ¿Cómo podemos saberlo? Noten ahí también en el capítulo 3, versículo 15 en adelante. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En primer lugar, lo que vemos allí es que las epístolas de Pablo ya eran bien conocidas, es decir, para que una carta que fue dirigida a una localidad en Tesalónica, digamos, que aborde esa temática, sea conocida en diferentes lugares, se debió de haber pasado por un buen tiempo para que hubiera esa difusión del texto. Por otro lado, la misma problemática en cuanto, ven, no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué hubo con esa promesa? Y tenemos aquí lo que menciona en el versículo 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Y noten que ahí habla de todas sus cartas, ¿no? Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición, ¿no? Y es interesante que para esta fecha tardía, a mi punto de vista, precisamente por estas pistas que tenemos, se puede observar que ya hay una consideración de los textos de Pablo que han sido bien conocidos, ha habido una gran difusión de ellos, se les pone al mismo nivel que las otras escrituras. Y aquí entre paréntesis, cuando ustedes encuentran en el Nuevo Testamento referencia a las escrituras, no se refiere al mismo Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Entonces ya está habiendo una equivalencia entre la autoridad, la inspiración, la revelación del Antiguo Testamento con las epístolas de Pablo, ¿no? Ahí, y para ello debió de haber pasado un tiempo considerable, ¿no? Y las mismas problemáticas van surgiendo allí, y precisamente pues lo que comentabas, ¿no? Sobre este énfasis en rechazar esas enseñanzas y continuar con la esperanza, preparados para la venida del Señor. Ahí algo interesante también, perdón Ángel, es esta parte en cómo describe a los falsos maestros en 2 Pedro capítulo 2, ¿no? Los describe como fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la oscuridad o la más densa oscuridad está reservada para siempre para ellos. Nosotros cuando vemos esto, ¿de qué nos sirve una fuente sin agua? ¿De qué nos sirve, no? Una nube sin contenido. Entonces, podemos ver que dice, no tiene ningún contenido, no sirven para vivificar, no sirven para nutrir. Y es bien importante porque muchas veces sirven para animarnos, ¿no? En el caso contemporáneo podemos encontrarlo, pero también se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar alusiones más o menos similares a los falsos profetas, como nubes sin agua, ¿no? O como fuentes sin agua. Entonces, esto es bien importante. No es de ahora, no es de antes, ni va a ser de mañana. Todo el tiempo hay falsos maestros buscando alejarnos de la salvación.
y necesitamos estar firmes en lo que creemos. Y de hecho, ahí mismo Pedro va a decir que los falsos maestros hablan palabras infladas y vanas, ¿no? Y que seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a las que verdaderamente habían oído los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, creo que el día de hoy también esto, cuando nosotros lo leemos con un ojo crítico, debe de llevarnos a saber que si alguien te está prometiendo libertad, te está prometiendo mucho gozo, te está prometiendo prosperidad, corras a la Biblia, la agarres y se la enseñes en Segunda de Pedro y le digas, ¿cómo andas, no? Y tú mismo veas qué evangelio estás creyendo, ¿no? Y que te mantengas firme en el evangelio que para este tiempo ya ha pasado tanto y hemos podido ver a tantos mártires por la fe que han abrazado la fe, que el día de hoy, al igual que en el momento en el que se escribió Segunda de Pedro, ya sea aproximadamente por el 65 o en el 150, era valiosísima. El día de hoy sigue siendo una fe valiosísima, la cual tenemos que atesorar. ¿Tú qué dices, Ángel? No, solamente algo de lo que tú decías, y lo mencionó Shell, aquí en la segunda carta no se menciona una herejía específica, ¿no? Como en algunas otras ocasiones. Sin embargo, sí hay muchas características que sí me hacen muy interesantes y que nos sirven, desde luego, a nuestra época para poder estar al pendientes, ¿no? De los falsos maestros. Dentro de ellos, por supuesto, bueno, unas muy claras, ¿no? Negan a Cristo, tuercen las escrituras, se burlan de la segunda venida de Cristo y del juicio venidero, pero también comenta que van tras fábulas artificiosas en 1.16, menciona también que practican inmoralidad, que desprecian la autoridad, pero algo interesante, menciona en el 2.18 que son arrogantes, que son vanos y que buscan ganancia material. Algo interesante que a nosotros nos pone alerta para poder discernir, ¿no? Entre los falsos maestros y aquellos que realmente buscan el servicio y la gloria del Señor. Pero solo mencionar eso. Pues ahí está, queridos amigos, amigas, allá en casa. Esperamos que estas introducciones a estos textos del Nuevo Testamento les haya servido. Obviamente lo que queremos es presentar ahorita la base, ¿no? Los contextos, el mensaje, los versículos, para después poder ya de manera exegética abordar los versículos que ustedes mismos nos envían, ¿no? Aquellos versículos que se les hagan difíciles de comprender, que resulten polémicos, que no les guste o que sean sus favoritos, váyanoslo enviando para que nosotros programemos un programa completo para abordar cada uno de esos versículos. Entonces, pues gracias, Alfonso, por tu tiempo. Sabemos que los jueves es maratónico para ti, ¿no? Después de tener la reunión con tu iglesia, gracias por este esfuerzo y compartir tu conocimiento de la palabra con todos nosotros. Ángel, de igual manera, llegando del trabajo y a conectarse nuevamente para la transmisión. Gracias, amigos, y pues por mi parte es todo. Esperamos que nos veamos el siguiente martes, ¿sale? Pues nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Un gusto Gracias estar con ustedes. y paz. Dios les bendiga.